Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a nuestra cuarta jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA, quienes en este espacio, en los últimos 3 días, nos han nutrido con sus conocimientos, ¿cierto? Nos han compartido sus experiencias, su expertise sobre las diversas disciplinas que hoy día componen las carreras de ITMA. Este espacio de conversación en el que se ha hecho una verdadera transferencia de conocimiento se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión 2022. Recordar que esta estrategia institucional busca relevar el rol que hoy día tienen los técnicos, la educación técnica, dentro de lo que es el sector de educación superior. Junto a eso queremos fomentar con esta iniciativa lo que son las innovaciones, la transferencia tecnológica y la transferencia de conocimiento a lo largo de los diferentes territorios que componen nuestro país. Esta semana, a quienes nos han seguido en directo, la hemos preparado con un montón de actividades y diferentes charlas, ¿cierto? Como lo son las charlas con los docentes, charlas que hemos también tenido con representantes de la industria de la sustentabilidad y las charlas que hemos tenido también con los casos de éxitos de nuestros titulados. Recordarles además que el día viernes vamos a cerrar esta semana con una ceremonia de premiación a todos aquellos proyectos pruebas que se diseñaron y ejecutaron durante este segundo semestre. Además, esta ceremonia va a contar con una feria de emprendimiento y una feria de sustentabilidad con nuestros propios estudiantes y titulados, y abrimos la invitación para quienes quieran ir presencial a nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad ubicado en Buin, para que puedan asistir, ¿cierto?, a este gran evento. Para quienes no van a poder hacerlo, las grabaciones siempre van a estar disponibles en nuestras diferentes plataformas, ya saben, en YouTube, ITMA TV e ITMA Skills. El día de hoy nos acompaña el docente de nuestra carrera técnico en manejo de áreas silvestres protegidas, Luis Muñoz. Él es administrador de proyectos en ecoturismo de DUOC, diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y actualmente se desempeña en Cernatur como analista de programas. Además, por supuesto, realiza docencia en nuestra casa de estudios. El día de hoy nos va a hablar de un interesante tema que es la integración de las comunidades locales en la formulación de proyectos. Profesor, ¿cómo está usted? Hola Paola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta, también aquí expectantes, me imagino que también quienes nos están viendo desde nuestras plataformas también con ganas de aprender sobre este tema que hoy día nos va a enseñar. Así que, profesor, si le parece, lo invito a que pueda proyectar la presentación para que ya demos inicio a esta charla. Ya, voy a comenzar a presentar. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, se ve perfecto. Ya, bueno, creo que en honor al tiempo voy a comenzar. Como tú bien lo mencionaste, Paola, la charla quise hacer la de integración de comunidades locales en la formulación de proyectos, puesto que este es un tema bastante interesante, bastante relevante también en la formulación de proyectos, sobre todo con los cambios de paradigma en la sociedad actual y de cómo han ido evolucionando las percepciones sobre la formulación de proyectos durante el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar la diapo. Y quise partir con una cita que encontré en un manual de proyecto de sustentabilidad, que dice que en muchos casos la clave de un proyecto exitoso radica en la participación desde el comienzo. Entonces, es relevante esta cita porque tiene mucho de verdad, y la verdad que, y por otra parte, hay mucha controversia en esto, porque no se hace, no se aplica en la práctica en todos los proyectos la participación ciudadana
o la participación de comunidades o de actores relevantes o actores identificados, como queramos llamarlo. Y es un tema que en muchos casos es perjudicial. Ya vamos a ver en esta presentación más adelante un caso que ha sido bastante bullado y que uno de los factores negativos que presentan algunos proyectos y que les juegan en contra y son perjudiciales es el tema de no hacer una efectiva participación de comunidades ciudadanas, como queramos llamarlo, y que nos complica en la hora de ejecutar o planificar, en operar el proyecto. Entonces, es un tema que debemos darle un poco más de relevancia. Se ha ido avanzando de buena manera hacia este camino de intentar darle más importancia a las comunidades, de hacerlo más participativo y no solamente generar el proyecto en una zona determinada y luego olvidarnos de que en esas zonas determinadas existen actores relevantes, comunidades o otras personas que les va a afectar el proyecto que nosotros queramos ejecutar. Entonces, acá, como les decía, hay formas de involucrar a la comunidad y, bueno, por mucho tiempo se realizó una participación un poco escueta por parte de los proyectos en solamente limitar a la participación ciudadana a informar sobre el proyecto y hacer reuniones con las comunidades, a convocar estas reuniones para resolver dudas sobre los proyectos. Entonces, nace la pregunta de decir, bueno, informar sobre el proyecto es una forma real de involucrar a la comunidad, de involucrar a los actores relevantes, a la ciudadanía, que estén vinculados o que tengan interés en este proyecto. Y la verdad es que no, o la verdad que no es suficiente, porque por autoría puede ser comunicar, es una forma por autores y académicamente puede ser que lo podamos considerar como una forma de hacer partícipe a la ciudadanía. Sin embargo, se queda muy corto, muy escueto y no es relevante para la retroalimentación de nuestro proyecto. Cuando nosotros planificamos nuestro proyecto y no recibimos una mirada de los actores que están en ese lugar constantemente, porque nosotros puede ser que o seamos ciudadanos, o sea, seamos locatarios del lugar donde vamos a impactar con nuestros proyectos de investigación o nuestros proyectos de sustentabilidad, ¿verdad? Quizás no seamos de la zona, quizás la queramos trabajar por alguna especie, por alguna característica de la zona. Sin embargo, la gente, los vecinos aledaños a la zona de interés, están permanentemente ahí. Y es importante recibir esa retroalimentación, sus percepciones, sus objeciones con el proyecto, su visión sobre el lugar para nosotros tenerla en cuenta a la hora de ejecutar y quizás modificar nuestro proyecto en base a lo que ellos nos digan, porque es importante también tener en cuenta que los proyectos no debemos considerarlos como estructuras rígidas, sino que estructuras dinámicas donde nosotros podamos con ello adaptarnos a muchas circunstancias que te las da el día a día y que te lo va dando la operatividad del proyecto, porque el papel de verdad que aguanta mucho, pero a la hora de operarlo es súper distinto. Hay aspectos muy dinámicos, sobre todo cuando trabajamos con investigación o con proyectos en áreas verdes, donde los factores climáticos o sociales pueden cambiar muy de repente.
es importante tener estas percepciones de la comunidad local y por eso debemos integrar también a estos actores. Entonces, ¿cuál sería la forma de incluir a la comunidad local? Bueno, acá la cita dice que se debe incluir en todas las fases del proyecto, en la planificación, en la puesta en marcha, en el monitoreo y en la evaluación. Es súper importante entender que no siempre se van a poder identificar desde un inicio a los actores relevantes o a los actores locales que tengan interés en nuestro proyecto y que van a ir sumándose o restándose algunos a lo largo del ciclo del proyecto estos actores, y es importante tener una identificación clara de estas personas o de estas entidades o de estos organismos que puedan tener interés en lo que nosotros vayamos a proponer para solucionar una problemática. Acá hago la observación de que nosotros cuando hacemos proyectos, planificamos proyectos, es para subsanar una problemática o para hacer una mejora de una situación actual para satisfacer esta problemática o las necesidades de un lugar o una comunidad determinada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de las comunidades o actores involucrados? Bueno, la importancia de los actores involucrados se radica en tener la validación de las comunidades, la validación del organismo, la validación de entidades también, que puedan interferir en nuestro proyecto haciendo objeciones o haciendo observaciones, ¿verdad? Que a la larga nos va a ir retrasando en la ejecución. Nuevamente hago hincapié en que voy a hablar un poquito más a detalle en un estudio de caso o en un pequeño estudio de caso que traje. Entonces nosotros debemos, como gestores de proyectos, debemos siempre tratar de aunar fuerzas, siempre sumar, siempre ser propositivos con las comunidades, siempre estar abiertos a escuchar críticas, siempre estar abiertos a escuchar sugerencias por parte de estas comunidades, de estos actores, porque son relevantes para nuestro proyecto, son relevantes para la ejecución, son relevantes para saber si es que realmente estamos resolviendo con nuestra idea, con nuestro objetivo, la problemática del lugar. Son relevantes para saber si es que con ello no vamos a traer beneficios y no vamos a perjudicar a algunos actores locales que puedan tener intereses en las zonas donde nosotros vayamos a interferir. Generalmente cuando nosotros hacemos proyectos en áreas silvestres, nosotros tenemos que compatibilizar el espacio con actores como agricultores, personas que son leñadoras, personas que se dedican a la pesca y que pueden tener un interés económico en la zona, y nosotros queremos hacer una preservación prístina. Entonces se cruzan prístina de un lugar, mantener un área muy, muy prístina o la conservación sin interferencia de nada, de ningún agente externo. Y ahí se van a cruzar, va a haber una problemática de choques de intereses y va a ser difícil subsanarlo a la larga si es que nosotros no atendemos las inquietudes de estas personas. Acá lo que yo les decía, por ejemplo, me acuerdo, y acá cuento una anécdota o una experiencia. Hace algún tiempo trabajaba de guardaparque en el Parque Humedal del Río Maipo, y había una investigadora que colaboraba con el parque, nosotros. Entonces ella estaba haciendo un estudio sobre los pilpilenes, que son unas aves playeras que anidan en zonas dunarias o en planicies de las playas, y son muy, muy vulnerables sus nidos son muy vulnerables a que
que sean depredados por perros, zorros o que sean pisados, sobre todo con el problema que hoy en día tenemos en Chile por el tema de tránsito de vehículos motorizados, la mala tenencia de mascotas o la tenencia irresponsable de mascotas donde perros andan sueltos y atacan estos huevos o atacan a las aves. Entonces ella estaba haciendo un estudio y presentaba unas estrategias para conservar esta especie en ese lugar. Entonces, ella hizo un cerco simbólico en la playa, pero dicho cerco llegaba hasta cierta área donde habían pescadores de muchos años de la Caleta del Frente, que para poner un contexto, esto se daba en la desembocadura del río Maipo, que divide a dos comunas, está Santo Domingo y está San Antonio, pero hay un estrecho en esa desembocadura donde está el pueblo de pescadores de Tejas Verdes y que ocupaban la playa también de Santo Domingo. Entonces ellos cruzaban habitualmente en bote y se encontraban con este cerco que era simbólico, pero que claro, que ellos no respetaban mucho en un inicio porque no entendían mucho de qué se trataba todo esto. Yo era vecino de Tejas Verdes, así que los conocía, nací ahí, así que conocía mucho de los pescadores y le digo a esta investigadora, le digo, tratemos de conversar con este sindicato para que se le explique el proyecto y si quieres yo te hago el nexo y tú vas y puedes explicarlo. Y así fue. El tema es que salió todo súper bien, pero ahí se identificaron actores. Por supuesto que cuando uno viene de afuera, y yo esto lo sabía de los pescadores porque, claro, era vecino, toda la vida viviendo ahí, entendía el contexto, pero cuando uno viene como un investigador externo, viene de otra comuna, no entiende más o menos cómo funciona el tema de comuna a comuna, aparte que ella estaba trabajando en la investigación, estaba plasmada en la comuna de Santo Domingo y estas personas eran de la comuna de San Antonio, entonces esa conexión no era muy visible, pasaba muy por debajo, entonces era entendible que ella no haya identificado en un inicio de la investigación a estos actores, sin embargo tuvo la capacidad para aunarlos y para no restarlos y que esos pescadores no se transformaran en, en una piedra quizá en el zapato para más adelante, con objeciones quizás, o con observaciones negativas hacia los proyectos, y tuvo la capacidad de aunarlos, ser propositiva con ellos, decirle, miren, ¿saben qué? Estamos acá haciendo esto, por esto y esto y esto, pero podemos delimitar de cierta manera, si ustedes nos dicen cuáles son sus espacios, podemos compartirlo e ir zonificando el área y trabajar todos tranquilos, sin toparnos y sin que choquen nuestros intereses. Entonces, por eso aquí queda plasmado la importancia de por qué hay que hacer una real identificación, una real integración de las comunidades y luego los mismos pescadores eran colaborativos con el proyecto, informaban a la comunidad porque ellos prestaban servicios de transporte de entre San Antonio y Santo Domingo en verano para que cruzaran a la playa. Entonces ellos le iban explicando a los turistas que en esta zona, que en este límite existían esta especie que estaba en peligro y le iban explicando que por favor tuvieran cuidado y que no se cruzaran el cerro. Entonces, cuando se hace una integración real donde se toman en cuenta las opiniones de las comunidades, pasan estas cosas donde se trabaja en conjunto y donde nos podemos ir colaborando mutuamente para alcanzar fines, quizá que no son los mismos fines para el proyecto y para ellos, pero podemos ir ayudándonos para ir alcanzando nuestros fines propios.
Sin embargo, las comunidades como personificados en estos rubros como son la pesca o los agricultores o las personas que pican leña o leñadores, no son solamente los actores relevantes que nosotros podemos identificar como gestores de proyectos, sino que también tenemos entidades públicas, entidades privadas también. Y acá, por ejemplo, les ponía ONG, que también pueden tener interés en la zona donde nosotros queramos ejecutar un proyecto, estemos intentando operar ahí o estemos planificando operar un proyecto en cierto lugar. Puede haber un conflicto de intereses, por eso es importante también identificarlas, involucrarlas, por supuesto, en nuestro proyecto y no solamente comunicarles que se va a hacer. Nuevamente retomo el hilo de no, que la comunicación, si bien es parte, es un puntapié totalmente inicial. O sea, si nosotros vamos a comunicar como elemento inicial para, para empezar a entablar relaciones e integrar realmente a las comunidades, está bien, pero si lo ocupamos como una herramienta de integración y con eso se acaba y con eso, bueno, yo te avisé, se va a hacer y así es, creo que es el camino erróneo, es lo que hay que tratar de cambiar y, y que hay que tratar de trabajar simultáneamente en alinear quizás intereses, ir alineando propósitos y tratar de alcanzar un fin último, que quizás es un fin último que todos queremos alcanzar y que por distintas brechas lo estábamos haciendo, pero si unamos nuestros propósitos, quizás nos lleve a un mejor fin. Entonces tenemos a estas entidades, tenemos a CONAF, cuando nosotros trabajamos con áreas silvestres protegidas, por supuesto entra en esta entidad y también tenemos municipalidades. Yo puse la de Pelotillehue, para los que tengan más o menos mi edad y un poquito más, recordarán que esta es el pueblo de Condorito, una anécdota aparte. Sin embargo, las municipalidades también tienen mucho que decir porque también hay casos de municipalidades que están protegiendo áreas silvestres a través de decretos de humedales, por ejemplo, humedales urbanos, eh, u otras protecciones que se le dan municipalmente, como por ejemplo está el de Santo Domingo, donde fui parte de ese proyecto, está Cartagena también, vecino también de las comunas. Entonces están estas entidades que protegen estos lugares donde nosotros también tenemos que saber cómo llegar a ellos, cómo presentar un proyecto con ellos, cómo tratar de involucrarlos y para así tener ciertos permisos para operar o para poder realizar nuestro proyecto en este lugar. Entonces, pero ¿cómo identificamos a los involucrados, verdad? Esa es una buena pregunta que puede surgir porque, claro, todo esto parece que hay que hacerlo, según lo que yo planteo, como que hay que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Es súper válido preguntarnos y, bueno, nosotros tenemos en la gestión, en la planificación de proyectos, en gestar proyectos, nosotros tenemos una herramienta que es el marco lógico, y una de estos instrumentos que está dentro de esta gran herramienta es el análisis de involucrado, donde nosotros en una tabla, ya les presento la tabla, podemos identificar al actor, las características de estos intereses principales y el impacto en la situación. O sea, acá, por ejemplo, teníamos los tomadores de decisiones, puesto temporal a alto nivel de mucha influencia, satisfacer las necesidades de la gente, la reelección, ¿verdad?
y apoyo de la comunidad agrícola, poca conciencia en materia de conservación. Nosotros lo que hacemos con esta tabla es lo que debemos hacer es intentar completarla con la mayor cantidad de involucrados que nosotros podamos identificar en nuestro proyecto y en nuestra etapa de investigación del proyecto. La verdad, nosotros vamos a relevar la información y vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de actores que estén a favor de nuestro proyecto, que simpaticen con la idea, pero también las personas que no estén de acuerdo con nuestro proyecto. Es súper importante también tener identificadas a las personas que se contraponen a nuestro proyecto, porque en un futuro podemos trabajar con ellos, en un futuro podemos tratar de negociar con ellos para quizás aunar fuerzas, ser propositivos con ellos y tratar de sumarlos. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando nosotros formulamos proyectos que vamos a tener actores con opiniones muy disímiles entre sí. Es difícil hacer la integración de comunidades en la práctica y en el papel, y como lo presento quizás pueda sonar un poco más fácil, pero es difícil porque trabajamos con seres humanos. De repente hay conflictos que ni siquiera son de intereses económicos, sino que son de intereses personales o son problemas personales entre ciertos gremios. Y es difícil aunar a todas las fuerzas, pero hay que hacer el intento, hay que hacer el esfuerzo, y es al final va a ser mucho más positivo que negativo que intentemos hacer este esfuerzo de sumar actores, de involucrarlos en los proyectos, de que sean partícipes de ello y que no sean meramente espectadores del proyecto que nosotros pretendemos ejecutar. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta tabla es mantenerla actualizada siempre, o sea, como yo les dije en una diapo anterior, en todas las etapas, en todas las fases de los proyectos, nosotros debemos tener una identificación de actores, y nosotros debemos mantenerla actualizada por lo mismo que dije anteriormente, por el hecho de que hay actores que entran en nuestro ciclo de proyectos y hay actores que van saliendo, ya sea porque la ONG quizás que habíamos identificado se disolvió y quedó fuera, o sea, ya no existe. Entonces es un actor que quizás ya no tengamos que tener identificado, pero sin embargo podemos identificar a una persona como ciudadana que tiene interés también en el proyecto, que va a ser una de las que quedó de esa ONG. Entonces, es importante ir haciendo este ejercicio siempre, es importante ir sumando actores a nuestro proyecto que sean simpatizantes con nuestros proyectos, más que estén en una contraposición a nosotros. Bueno, y acá, como yo le había comentado al inicio de la charla, traje este proyecto, que este proyecto presenta muchos conflictos. Yo no sé si tú lo conoces, Paola. ¿Estás por ahí? No sé. ¿Se ve, Paola? Sí, 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 disculpa, ya. estaba con el micrófono, Ah, estaba ya. con el micrófono cerrado. Sí, no hay problema. No sé si conoces este proyecto. No, Ya, proyecto portuario de expansión. Proyecto portuario Puerto Exterior, es una expansión que se le quiere hacer al puerto de San Antonio ya existente. Un proyecto muy ambicioso para el desarrollo y el crecimiento económico del país, sin embargo, y tiene mucho interés, y intereses políticos, intereses económicos, ¿verdad? Y acá hay un claro ejemplo de cómo no debemos hacer las cosas para iniciar proyectos, ¿ya? Este proyecto, como vecino de la zona, puedo decir que en un inicio solamente fue como lo que planteé al inicio de esta charla, que es solamente comunicar.
el cómo iba a ser este proyecto, el qué se iba a hacer en San Antonio. Y eso ya era un hecho. O sea, si yo me remonto a 10 años atrás, en San Antonio, el puerto exterior era un hecho. O sea, se iba a empezar a construir el 2030, si no me equivoco, que tienen planificado empezar las construcciones. Inclusive se pensaba hacer antes. Entonces ya era un hecho. Sin embargo, la institucionalidad, y aquí cuando empecé a crecer y ya a ser profesional del área, en cierto sentido, me voy enterando de que, claro, empieza a entrar este proceso institucional, que es el CIA, donde entran todos los proyectos que pueden generar impactos ambientales y sociales. Y empezamos a ver que, claro, como ellos planteaban, no era tan así la cosa, y no iban a llegar y ponerle cemento a los ojos de mar como ellos pretendían y tapar las lagunas, porque las lagunas no tenían valor ecosistémico según ellos. Entonces se hace un trabajo muy desde la desinformación. Y acá es donde entra en relevancia el involucrar a las comunidades, involucrar a la ciudadanía previo a presentar un proyecto. Los ojos de mar han sido una piedra de tope para este proyecto últimamente con organizaciones ciudadanas y que nacen desde la ciudadanía netamente por este problema que es Ojos de Mar. Y ellos han sido una piedra de tope en el proyecto portuario, haciendo un movimiento grande contra la expansión del puerto, contra la pérdida de todo el borde costero, o el pequeño borde costero que le queda a San Antonio, la poca playa que nos queda, y, y también protegiendo la biodiversidad del lugar. Apelando también a la pérdida de calidad de vida que trae este proyecto de expansión, porque ya San Antonio es una zona difícil de vivir con el puerto en sí, temas de tráfico de camión, accidentes de camión en carretera, tráficos de camiones en zonas no permitidas de camiones que entorpecen el tráfico en la ciudad, la contaminación lumínica y un sinfín de efectos adversos que traen que traen consigo los puertos. Y el proyecto Puerto Exterior viene a horadar mucho más la calidad de vida de los sanantoninos. Y ellos hacen este proyecto sin tener una buena participación ciudadana, solamente informando, como lo mencioné, y se empiezan a topar con temas de que la ciudadanía estaba muy en pro de proteger los humedales, de que no querían perder el borde costero o la playa, de que no querían perder un espacio o un pulmón verde en San Antonio donde la oferta de áreas verdes es muy baja, es una de las peores en Chile. Entonces, y no tenían no tienen lugares de esparcimiento, y los vecinos no estaban dispuestos a hacerlo, no estaban dispuestos a perder estos pocos beneficios que se tiene para una buena calidad de vida de ellos. Entonces, el proyecto Puerto Exterior entra en el proceso del CIA, de evaluación ambiental, ¿verdad? Y se empieza a topar con estas trabas, el año pasado tuvo 3.000 y tantas observaciones, más de 3.000 observaciones, por decirlo mejor, observaciones ciudadanas, y con esto me refiero a personas naturales, también entidades, personas jurídicas, personalidades jurídicas, entidades, universidades. La verdad que ha tenido bastante oposición este puerto, o sea, este proyecto, y justamente es porque es un proyecto que que no viene a integrarse a un espacio, sino que busca transformar el espacio
para que se integren al proyecto. Mejor dicho, no vienen a adaptarse al lugar, sino que esperan que el lugar se adapte a ellos. Entonces, cuando pasa estas cosas, esto es netamente por un tema de poca participación, o uno de los factores, no vamos a decir que es netamente, mejor dicho, es uno de los factores importantes para que se tomen estas decisiones, estas malas decisiones de creer que las comunidades, las ciudades, los espacios, las áreas verdes se deban adaptar al proyecto y no al revés, como debería ser, que los proyectos se debiesen adaptar a los lugares que ya están establecidos. Tiene que ver mucho con la falta de involucrar comunidades, involucrar a la ciudadanía, involucrar a los actores relevantes, y por eso proyectos que tienen como presupuesto, por ejemplo, 300 millones de dólares, solamente por dar una cifra, terminan invirtiendo mucho más y les termina siendo mucho más caro que reevaluar el proyecto, replantearlo y quizás invertir mucho más en una solución que podría ser mucho más sustentable, mucho más amigable con el ambiente, mucho más amigable con la ciudadanía, con la calidad de vida de las personas, invertir más y no terminándose en este laberinto que se meten en la institucionalidad ambiental, presentando adendas, que te presentan una adenda, luego un Ixara, adenda, y así este juego sin fin que tiene la institucionalidad ambiental, y que, bueno, que está bien porque hay que poner trabas a los proyectos que no están bien ejecutados, que no tienen que no nacen desde una cierta preocupación y que solamente se enfocan en un aspecto del desarrollo, que es el desarrollo económico o el crecimiento económico, y dejan de lado el desarrollo social, el desarrollo local y, por supuesto, el cuidado con el medio ambiente. Así que, dicho esto, son ejemplos claros, yo con esto termino, son ejemplos claros, proyectos como estos que se hacen desde una mala o una, bueno, sí, un mal manejo de identificar actores locales, identificar comunidades e involucrarlas, que es lo más importante. Involucrarlas en nuestro proyecto, tomar consideraciones de lo que se piensa y se dice de estos actores locales, y no solamente anotarlo en una libreta que después no vamos a revisar más. Hacer como que te escucho, pero la verdad que no. La verdad que voy a seguir con mi idea tal cual y no voy a modificarla porque el proyecto ya está planteado así y no me interesa invertir más o cambiar mis presupuestos por lo que se pueda tener en consideración de las comunidades locales. Bueno, yo con esto dejo de presentar y cedo el micrófono. Súper. Luis, bueno, primero que todo agradecer la exposición muy interesante, la charla y la temática que hoy día se desarrolló en este espacio. Agradezco, y yo creo que hablo por todos quienes nos están viendo, el haber traído estos ejemplos, ¿cierto?, a la charla, para que pudiésemos ir ejemplificando, ¿cierto?, y apoyando toda la exposición que nos fuiste dando relacionado justamente con las comunidades locales y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de generar, ¿cierto?, o formular proyectos. Bueno, a lo largo de la charla nos hablaste sobre cómo involucrar a las comunidades durante todas las fases del proyecto. Nos compartiste el caso de Tejas Verdes, ¿cierto? Ahora del proyecto portuario Puerto Exterior. Nos hablaste de los diferentes actores que se van articulando en estos procesos y cómo hay que ir identificando a estos involucrados o estos actores o actrices relevantes. Nos hablaste, ¿cierto? Nos comentaste la importancia de siempre estar abiertos a incluir la visión, la perspectiva, ¿cierto?,
el saber también de las comunidades, pensando que son quienes habitan finalmente los diferentes territorios, y la importancia también de trabajar con actores que hoy día quieran contribuir, más que cierto generar ciertas resistencias ante los proyectos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué se debe tener en cuenta para que un proyecto sea relevante para la comunidad? Bueno, ¿qué se debe tener en consideración? Yo creo que principalmente es tener consideración de lo que las comunidades quieren y abiertamente preguntarles. Justamente es eso, nosotros no podemos solamente presentar un proyecto y creer que eso es lo que quieren, sino que presentar una idea, una propuesta de proyecto, como se dice, eh, y generar, hay herramientas, hay actividades que se pueden usar para involucrarlos también. Están los talleres, Ujú, súper importantes, donde nosotros podemos, a través de ciertas metodologías, relevar información importante que ellos, o opiniones que ellos tengan, e inclusive hay ciertos aspectos de los talleres que son mucho más importantes que el taller en sí, que a veces son los coffee break, que es ujú, cuando uno entra a tomarse un café con la persona de vecina y conversando dilatadamente e informalmente puede sacar mucho más el limpio que quizás el mismo taller, que de repente se sienten un poquito más presionados, no sé, nerviosos. Entonces, cuando estamos en confianza, de repente es mucho más fácil involucrarlos, pero como te digo, es preguntarles derechamente qué podemos hacer, preguntarles. O sea, por supuesto que quizás vamos a tener opiniones disímiles desde muchos sectores y muchos lados, muchos actores. Sin embargo, tenemos que saber canalizarlas, tenemos que saber trazar el camino de nuestro proyecto en una mirada común. O sea, al final, una persona me puede decir que tiene una problemática y otra me ujú. puede decir otra problemática, pero en algún punto se pueden cruzar y se pueden unir y podemos ir dándole esa forma al proyecto. Perfecto. Y en esta misma línea, y para quienes hoy día nos están viendo, ¿cierto? Están viendo esta charla a ciudadanas y ciudadanos, y también a modo de invitación, ¿cierto? Y para que se puedan incentivar y se sumen a estos espacios en los que directamente se pueden involucrar. ¿Por qué, por qué es relevante que podamos participar? Porque es relevante que se escuche la opinión, ¿cierto? Y las perspectivas de quienes habitan estos territorios. Porque es importante que nos apropiemos y cuidemos estos espacios de diálogo, ¿cierto? Y de consulta. Justamente para que nuestra opinión, para que nuestras inquietudes no sean pasadas a llevar. Cuando de repente no nos involucramos Ujú, porque no tenemos en un inicio interés en ciertos proyectos, eh, a veces nos saltamos todas estas instancias que se han ido abriendo y que ha tenido mayor información por parte de la ciudadanía, que antes eran espacios que quizás no conocíamos, como el tema de la participación ciudadana que está en esta evaluación ambiental del CIA, eh, donde antes no se participaba, ¿verdad?, abiertamente, o era muy poca la gente que participaba, prácticamente solamente la gente que tenía conocimientos de la materia, y sin embargo ahora se abre a mucha gente que tiene interés en el proyecto o en la afectación que este podría hacer en un área determinada. Cuando nosotros cedemos esos espacios mm, al no uso, a no ocuparlo y la verdad nos desvinculamos, pasan desastres como que la institucionalidad ambiental no pueda hacerse efectiva porque ve que no hay observaciones ujú, y pasan proyectos que quizás están mal planteados de origen y bueno, ya pasaron, entonces ya no hay derecho después, como se dice, a llorar, porque ya la institucionalidad dio el paso. sí, O sea, si lo vemos desde la parte institucional, dio el paso a que la ciudadanía se pronunciara en contra, haciendo observaciones técnicas o inclusive no técnicas al proyecto.
Y cuando nosotros cedemos esos espacios, después no podemos tener eso, o poco va a valer nuestra queja. Podemos quejarnos en lo que queramos, la verdad, pero poca va a valer esa queja porque la verdad que no va a ser atendida, el proyecto va a seguir su curso, va a pasar, va a recibir la resolución y va a empezar a ejecutar, y nosotros vamos a quedar ahí en medio solamente con la queja. Entonces, por parte, ya cuando tenemos estos espacios institucionales abiertos, hay que ocuparlos justamente para poder que todas nuestras inquietudes puedan ser atendidas y puedan ser subsanadas también por parte de los proyectos, y en los proyectos que no tienen estas institucionalidades atrás que te fiscaliza o te regula de cierta forma estos procesos, pero sin embargo los proyectos quieren saber tu opinión y quieren conocer tus percepciones sobre ello porque van a impactar quizá de alguna u otra manera en tu vida. Es importante hacerlo porque justamente por lo mismo, porque tenemos la oportunidad de mejorar ciertos procesos que quizás trae este proyecto que por desconocimiento del área vayan a funcionar mal, y eso puede perjudicarnos en el fondo a nosotros al final. Al final también es como llamar a la ciudadanía a cuidar su estilo de vida, su forma de vida, y también sus espacios naturales que están aledaños o espacios sociales. Exacto. Bueno, también el derecho a poder entregar sus visiones, sus perspectivas. Entonces yo creo que ahí la invitación es clara. Invitamos a las vecinas, a los vecinos, ¿cierto? A las diferentes, a los diferentes sectores que se mantengan informados, que participen en estos espacios y que, por supuesto, siempre sean un aporte para sus propias comunidades. Por supuesto. Ahora, Luis, hablando ya y para finalizar, respecto a la carrera en la que impartes actualmente clases, que es Manejo de Áreas Silvestres Protegidas, ¿cómo se trabajan estos conceptos desde la formación? Lo que es la formulación de proyectos, como también esta integración de las comunidades locales. ¿Y por qué consideras que es relevante que nuestros técnicos hoy día tengan manejo de estos conceptos, ¿cierto? Y las competencias como para poder generar esta articulación? Bueno, desde el punto de vista de cómo lo planteo en clase, el curso, muy desde la práctica, muy desde tratar de que sea un ramo mucho menos teórico y mucho más práctico en honor al tiempo. O sea, el diseño de proyectos son varios semestres, sin embargo, se pasan uno, y hay que tratar de identificar las mayores herramientas que puedan utilizar los chicos. Justamente una de estas es el análisis de involucrados, que se les pasa en clase, y con ello pueden ir viendo cuáles son los actores que van a ser relevantes en sus proyectos futuros. Y justamente porque la carrera está enfocada también si tienen este ramo, a presentar proyectos propios o presentar proyectos a través de las instituciones donde ellos prestan servicios, la creación de ONG, etcétera, donde ellos puedan ganar fondos concursables y hacer la diferencia. Justamente nosotros en este momento tenemos la oportunidad de hacer diferencia. Hay fondos concursables abiertos, públicos, privados, donde pueden financiar nuestra investigación o nuestros proyectos sociales, nuestros proyectos medioambientales, y los chicos deben tener la capacidad o herramientas para ejecutar estos proyectos o para planificar, diseñar estos proyectos el día de mañana que salgan al mundo laboral. Entonces, es súper importante el hecho de que ellos puedan manejar estas herramientas, puedan hacer el cambio y, por supuesto, siempre desde una mirada mucho más abierta y que sea de involucrar y no de dividir, sino que tratar de aunar a todos los actores relevantes. Así es. Más muy importante que esta carrera en particular tiene este enfoque propio de la institución, que es la sustentabilidad y el fomento del trabajo colaborativo, como bien nos mencionaba nuestro docente. Así que la invitación, otra invitación, una invitación más, es a que puedan revisar nuestras carreras, revisar sobre todo
manejo áreas silvestres protegidas, una carrera que ya tiene más de 15 años y está en nuestro formato semipresencial. Así que también los invitamos a que puedan revisar nuestra página web y la malla curricular. Hemos llegado al fin de este interesante conversatorio, ¿cierto? Y queremos agradecer a Luis por la presentación, por la claridad también y felicitar la labor que hoy día estás desarrollando, que es muy importante y a modo de cierre es muy importante fomentar la participación ciudadana. Todas y todos tenemos algo que decir, ¿cierto? De eso depende la calidad de vida que tengamos, y no solamente nuestra, sino que además de los diferentes ecosistemas que habitan. Por O sea, es supuesto. muy importante ahí lo que podamos o no decir. Así que, Luis, también te invito a cerrar con algunas palabras de reflexión respecto a esta temática. Más que reflexión, quizá un llamado a la gente a que se involucren. Ujú, Mucha gente no sabe cómo hacerlo, cómo hacer ciertas observaciones, quizás para vecinos o los oyentes que estén en ujú, este momento. eh, Meterse a la página del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscar por comuna si es que tienen algún proyecto de interés ambiental en las comunas, y ver la etapa, y si es que están abiertas la etapa de participación ciudadana, hacer observaciones pertinentes, hacer el llamado a involucrarse, a tener una opinión de ciertos proyectos, y no solamente una opinión en la calle, sino que ujú. hacerla valer en la forma institucional que nos ofrece hoy en día la institucionalidad ambiental. Así que hacer el llamado a la gente que se involucre mucho más, que se empodere de sus territorios, y por supuesto que se involucren en proyectos que tengan intereses en sus áreas locales. Absolutamente. Así que bueno, a quienes nos están siguiendo, invitarlos a que sigan participando en las diferentes charlas que tenemos preparadas, que han preparado nuestros docentes, y a revisar también todo el material que se ha generado en esta semana de ITMA Skills. Les deseo una excelente tarde, profesor, también una excelente tarde para usted. Que esté muy bien. Igualmente, Paola, muchas Chao. gracias, que estés muy bien. Chao, chao.